Las malformaciones, en primer lugar, deben de ser definidas cuando estas son congénitas a todo cambio anormal de número, de forma, tamaño, color, inclusive de función de cualquier parte de nuestro organismo. Y al decir congénita queremos decir que es una malformación que está presente al nacimiento y puede ser genética o no genética, puede ser hereditario o no hereditario. Por lo tanto, una malformación congénita, urogenital, será toda anormalidad, todo cambio de forma, tamaño, color, etc., de la región urogenital. Las malformaciones congénitas urogenitales son muy diversas y no son raras, son más bien frecuentes. Por ejemplo, trátase de una malformación urogenital que va desde el hipospadias, el epispadias, pasando por testículos en ascensor, criptorquidias, fístulas de la región perineal. Más alejado tenemos alteraciones del ano como ano imperforado, en cuyo caso se trata de una malformación congénita de emergencia porque hay que operarla inmediatamente después del nacimiento. También es muy frecuente, sobre todo en pacientes de varias provincias del Ecuador, donde yo he investigado años atrás, hay los trastornos de genitales ambiguos, es decir, la clasificación de las diversas formas del intersexo. En este caso están sobre todo los síndromes adrenogenitales y muchísimos otros síndromes como la hiperplasia suprarrenal y muchísimas clases de estas anormalidades que van desde el hermafroditismo hasta el pseudohermafroditismo, en fin. Y estas malformaciones no son frecuentes, no son raras en nuestro país, más bien son frecuentes. Esto dibuja un problema social y médico porque en la actualidad los hospitales del Ecuador, salvo una que otra excepción, no están preparados para atender a estos problemas que son sumamente complejos porque ameritan la participación de genetistas, urólogos, cirujanos, patólogos, psicólogos, en fin, todos que debiendo actuar al unísono son los responsables de resolver esta problemática que, por lo menos de lo que yo he visto, pues son muchísimos pacientes a lo largo y ancho del Ecuador. La estadística es muy numerosa, no es exacta, pero en 25 años de trabajo en este tipo de patologías congénitas, algunos centenares, ¿no? Sobre unos 200 pacientes he visto yo personalmente. Pero esto no es la patología total en el país, porque muchos niños no acuden al genetista y eso es un tremendo error. Se quedan en el campo de la cirugía, en el campo de la urología y no son enviados para ser diagnosticados de manera sindrómica. Es decir, hay malformaciones urogenitales que son aisladas y que ese ya es un diagnóstico, pero hay malformaciones urogenitales que forman parte de un síndrome. El síndrome ureterovesical en los niños es la definición del reflujo, básicamente el reflujo ureterovesical. El reflujo ureterovesical está dado por condiciones congénitas o condiciones adquiridas. Las condiciones congénitas generalmente se diagnostican prenatalmente. Las condiciones adquiridas están relacionadas a infecciones o a veces hasta con trauma, ¿sí? El reflujo ureterovesical o síndrome ureterovesical
determina la aparición de infecciones urinarias de la repetición, la existencia del reflujo, incluso la afectación renal. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, estamos aquí con el doctor Ramiro Jara. Él es médico del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra. Estamos aquí para consultarles sobre lo que es las causas de los reflujos vesículo-ureterales. Doctor, buenos días. ¿Nos puede ayudar con esta información para ampliar más nuestro conocimiento sobre este problema? Bueno, sí, muchas gracias. Buenos días. La verdad, cabe mencionar que estos son problemas muy frecuentes, sobre todo en los niños, ¿no? En los cuales nosotros vamos viendo niños que presentan infecciones de vías urinarias a repetición y muchas veces la causa no se la sabe. Y se ve que el gran porcentaje de estos procesos se debe justamente a este daño que se produce a nivel tanto de la vejiga como el uréter, que se llama el reflujo vésico-ureteral. Aquí nosotros podemos tener dos tipos de causas, que pueden ser causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias, que generalmente tienen un componente genético, donde lo cual nosotros vamos a ver en el desarrollo del uréter dentro de la capa muscular, sobre todo de la vejiga, hay una longitud de uréter que debe entrar dentro de la vejiga. Esta longitud a veces en el desarrollo queda muy corta. Entonces esto hace que no haya un buen cierre de los uréteres y se produce el reflujo vésico-ureteral. Afortunadamente estas causas por lo general se van corrigiendo conforme la persona va desarrollándose con la edad. Entonces uno cuando ya llega a una edad más adulta, lógicamente se corrige solo y lógicamente tiene un buen pronóstico. Como les mencionaba, también hay las causas secundarias. En las causas secundarias, en cambio, el proceso patológico es diferente, porque aquí, en cambio, lo que se produce es un aumento de la presión intravesical. Es decir, la vejiga comienza a llenarse más de lo normal por diferentes causas, sobre todo causas obstructivas, donde nosotros podemos encontrar, por decir, las valvas retrovesicales a nivel entre la vejiga y la uretra, o también, por ejemplo, lo que se llama la vejiga neurógena, donde no hay una respuesta motora, ¿no?, a la evacuación de la vejiga. Entonces, como se entiende, al llenarse la vejiga dentro de su capacidad máxima y aumentar la presión dentro de esta, el reflujo hacia los uréteres va a verse determinado justamente por esta causa. En este sentido, pues aquí habría que hacer varios estudios y tratar de corregir la causa básica. Si es el caso de las valvas, pues tendría que hacerse algún tipo de cirugía, por ejemplo, o la corrección que tendría que verse con la vejiga neurógena, por ejemplo. Está bien. Y aparte de estas causas primarias y secundarias, ¿han habido casos en los que ha habido otro tipo de causa? No sé. Bueno, yo pienso que esto engloba la mayoría de causas, ¿no? Teniendo como primordial las genéticas, como les decía, que es la causa de mayor frecuencia, inclusive llegando al 1% de los niños que se ven con infecciones de vías urinarias. En este caso, como les decía antes, afortunadamente es bastante benigno el seguimiento y puede corregirse solo. Pero el problema en sí mayor del reflujo vésico-ureteral es el daño que se puede producir a nivel de riñón, tomando en cuenta que los uréteres van a recibir una orina que tiene bacterias y lógicamente estas bacterias pueden colonizar a nivel del parénquima renal, produciendo daños en el mismo. Se ha visto, por ejemplo, cicatrices a nivel renal, el tema de nefrosis a nivel renal, lo que ya nos puede a nosotros ir conduciendo al daño que se puede producir a nivel del riñón de los niños. Y si no es controlado a tiempo, para eso hay muchos tratamientos y los seguimientos necesarios, pues pueden producir inclusive un proceso de una insuficiencia renal crónica inclusive y el daño renal en lo absoluto. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Los síntomas incluyen sobre todo urgencia, se pueden orinar en los pantalones, dolor a nivel del pubis. A la palpación se puede palpar una especie de masa a nivel de la vejiga, eso por una fuerte retracción. Puede haber dolor al orinar o acompañarse también de fiebre. Esto se da en los niños que presentan este defecto y la sintomatología de la
reflujo vesical. El reflujo vesicoureteral es una patología sumamente importante, en la cual el pediatra tiene un papel fundamental en su diagnóstico precoz y en su manejo y estudio inicial. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define perfectamente lo que es un reflujo, que es el ascenso de un líquido de un sitio hacia otro. Si a este concepto le añadimos el apellido de vesicoureteral, entendemos perfectamente que el reflujo vesicoureteral se trata de un ascenso patológico de la orina desde la vejiga hacia el riñón. En condiciones normales existe un mecanismo valvular en esta unión que impide el ascenso de la orina hacia arriba. En condiciones patológicas y en grado variable, la orina puede ascender hasta el riñón y esto tiene una importancia fundamental. La incidencia de esta patología es muy variable, pero lo que sí sabemos es que existe una asociación muy importante con un hecho que sí que pone en riesgo la funcionalidad renal, como es la infección urinaria. Conocemos que el 30% de los niños que tienen una infección urinaria febril tienen asociado reflujo vesicoureteral. Y conocemos también que el 15% aproximadamente de las asistencias de los niños a la urgencia pediátrica se motivan por una infección urinaria. Así que resulta de vital importancia que el pediatra reconozca la posibilidad de que un niño que nos consulta por infección urinaria tenga asociado un reflujo vesicoureteral. En sí misma la infección urinaria no constituye un problema grave. Sin embargo, cuando se produce la infección de la unidad renal, ponemos en riesgo la funcionalidad de este riñón en el futuro. No en vano, el reflujo vesicoureteral está asociado en la época adulta del niño o niña que ha padecido este reflujo a hipertensión arterial, a insuficiencia renal crónica, incluso con la necesidad de llegar a hemodiálisis y trasplante, a los problemas y los trastornos que se producen en la mujer embarazada que en su infancia padeció reflujo, problemas como la preeclampsia o el parto prematuro. Por eso resulta de vital importancia reconocer, sospechar y diagnosticar el reflujo y ponerle el tratamiento adecuado. El reflujo debe ser sospechado después de un primer episodio de infección urinaria febril, pero desde luego debe de ser diagnosticado tras un segundo episodio de infección urinaria febril. Para llegar al diagnóstico de este reflujo, su pediatra podrá solicitarle ecografías, radiografías simples de abdomen, pruebas de funcionalidad renal, pruebas gamagráficas y también, y esto asusta mucho a los padres, la realización de una cistouretrografía, de una prueba de contraste en la que será necesario sondar a su hijo. Es una prueba que toleran perfectamente bien los niños y que tiene un escasísimo riesgo y desde luego un bajísimo índice de complicaciones. Es una prueba imprescindible que si está usted en el proceso de un diagnóstico en su hijo de reflujo, no se asuste porque tiene y es obligatorio realizar esta prueba. El conjunto de estas pruebas nos permitirán evaluar el grado de reflujo que padece su hijo y establecer, en función de ese grado, el tratamiento más adecuado. Hay reflujos que no tienen apenas ninguna importancia y que seguramente con el paso de los años terminarán desapareciendo espontáneamente sin ninguna actuación médica. Existe la opción de tratarlo con antibioterapia, pero también hay reflujos de un grado alto o que afectan a las dos unidades renales que precisarán de una intervención quirúrgica. Hasta hace unos años, el urólogo infantil que quería abordar desde el punto de vista quirúrgico el reflujo vesicoureteral se veía obligado a proceder a una intervención por vía abierta con una morbilidad no pequeña y una estancia hospitalaria prolongada del niño,
Pero en la actualidad, y afortunadamente, contamos con técnicas quirúrgicas sencillas que se pueden practicar de manera endoscópica, es decir, a través del orificio natural que supone el meato de la orina, que se practican aproximadamente en 25 o 30 minutos, que no suponen un ingreso hospitalario prolongado y con unas tasas de curación aproximadas cercanas al 80%. Esta técnica quirúrgica, que se denomina inyección submeática de la sustancia que queramos utilizar, y en el mercado disponemos de varias, es una técnica de elección, de muy sencilla ejecución y con, como les he explicado, con unas tasas de éxito muy elevadas. En conclusión, si su hijo ha padecido o padece infecciones urinarias con fiebre, póngase en contacto con su pediatra. Este le solicitará las pruebas necesarias para el diagnóstico, para descartar la presencia de reflujo, y si es preciso le derivará a un urólogo infantil que de una forma sencilla y con una tasa alta de éxito solucionará el problema, y seguro que en el futuro no tendremos esas complicaciones que inicialmente les había comentado. Mi formación se desarrolló en Madrid, en un centro de tercer nivel, y posteriormente adquirí la cualificación de especialista en urología infantil en la Fundación Puigverd de Barcelona. Después de mi formación en este centro, uno de los centros más cualificados europeo en el tratamiento de la patología urológica infantil, me trasladé a Madrid, donde desarrollo mi actividad asistencial en el Hospital Fundación Alcorcón y en el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada. El síndrome de Crohn-Béli en pediatría, o el también llamado síndrome de abdomen en ciruela pasa, se caracteriza por una tríada de síntomas que son principalmente la ausencia o debilidad de la musculatura abdominal, especialmente de los músculos rectos inferiores y de los oblicuos. También tenemos criptorquidia, que es el no descendimiento de los testículos, y problemas vesicoureterales, que posteriormente nos pueden dar a infecciones recurrentes de las vías urinarias. Las causas de este síndrome se desconocen. Se presenta principalmente en el sexo masculino. Si se llegara a presentar en el sexo femenino, sería un pseudosíndrome o un síndrome no verdadero. Se da en 1 de cada 1000 nacidos vivos. Ahí en el útero, cuando el bebé se encuentra en el útero, encontramos un oligoamnios que se da por la anomalía renal, y esto ayuda a una acumulación de líquido en el abdomen que hace que la piel se distienda, y posteriormente en el parto este líquido va a desaparecer, lo que nos va a dar la masa de piel arrugada en el abdomen, lo que es lo que caracteriza este síndrome. Y se va a hacer más notorio también por la falta de la musculatura abdominal, lo que va a hacer que la piel esté directamente en contacto con el peritoneo y se pueda ver toda la movilidad intestinal a través de la piel. Además, podemos tener algunas anomalías acompañantes, que son la displasia renal, la hidronefrosis, la estenosis ureterales y también reflujo vesicoureteral. Nos encontramos en la maternidad de Isidro Llora. Estoy con la doctora Lidia Yungán, quien es residente de neonatología, la cual nos va a explicar los signos y síntomas que tiene el síndrome de ciruela pasa. Bueno, el síndrome de ciruela pasa se caracteriza por la agenesia de los músculos rectos, ¿no? Bueno, aquí en la maternidad no hemos tenido muchos casos sobre este síndrome. Si en caso de que lo tuviésemos, lo detectamos en el examen físico, que lo hacemos a la hora de haber nacido. Nos damos cuenta de eso y se refiere a un hospital de especialidades, como por ejemplo el Hospital Ortiz. Se le refiere allá para que se haga el control por consulta externa. Este síndrome de ciruela pasa se caracteriza por una piel arrugada en el abdomen, es decir, también tiene problemas a nivel de las vías urinarias.
¿cómo se puede diagnosticar el síndrome de ciruela pasa? Bueno, de lo que se conoce, en primer lugar, la ciruela o el síndrome de ciruela pasa o Prader-Willi es un defecto congénito de los músculos abdominales, en los cuales no existe una formación de los músculos, no terminan de formarse ni unirse hacia la parte media. Entonces, por lo tanto, existe un defecto de la pared con la ausencia de estos músculos. Entonces, eso se lo puede diagnosticar pretérmino, o sea, durante el embarazo, con una ecografía en donde se ve una anormalidad de la pared o se ve un abultamiento en el abdomen, que en la ecografía lo que se observa es la figura de las asas intestinales. Y al momento del nacimiento se va a corroborar cuando nace el bebé. Obviamente lo que se ve es un abdomen distendido, flácido y que dibuja las asas intestinales. Entonces esto ya es un manejo para la subespecialidad de cirugía pediátrica, en los cuales de lo que tengo conocimiento es lo que se hace hasta donde conozco es lo que se hace plastis, pero según cómo va creciendo el niño. Pero mientras tanto lo que hay que tratar de hacer es que no exista una complicación en cuanto a la distensión abdominal ni en otros problemas metabólicos que pudiera derivarse de él. Sin embargo, muchos de estos niños durante los primeros tiempos permanecen muy bien y realmente lo que se hace es esperar el manejo quirúrgico de la especialidad de cirugía pediátrica. Hola, soy la doctora Miriam Robalino y esta vez voy a aclararles algunas inquietudes en relación al síndrome del abdomen en ciruela pasa. Este síndrome es un grupo de defectos congénitos que involucran tres problemas principales. El primero se relaciona con el desarrollo insuficiente de los músculos abdominales, lo que hace que la piel del área del vientre se arrugue como una ciruela pasa. En segundo lugar, tenemos testículos no descendidos. Y como tercer aspecto, problemas de las vías urinarias. Sobre las causas, prácticamente se desconoce. Este problema afecta sobre todo a los niños varones. Mientras el niño se encuentra en el útero, el abdomen del feto se hincha con líquido, con frecuencia, podríamos decir, a raíz de una anomalía en estas vías urinarias. Dicho líquido desaparece después del nacimiento, llevando a que se presente un abdomen arrugado que luce como una ciruela pasa. La apariencia es más notoria debido a la falta de músculos abdominales. Se ha hablado muchas causas sobre la sintomatología. Los músculos abdominales débiles pueden provocar entre varios aspectos los siguientes. Primero, la apariencia de un pequeño Buda, estreñimiento, demora para sentarse y caminar, dificultades para toser. Los problemas de las vías urinarias pueden causar dificultad para orinar. Existen varias pruebas y exámenes que en la actualidad se pueden realizar, como por ejemplo una embarazada con un bebé que tenga este síndrome posiblemente no tenga suficiente líquido amniótico. Esto puede provocar que el bebé tenga problemas pulmonares debido a este proceso de la compresión. Una ecografía hecha durante el embarazo puede mostrar que el bebé tiene la vejiga hinchada o el riñón agrandado. En algunos casos, una ecografía durante el embarazo también puede ayudar a determinar si el bebé tiene algunas situaciones, como por ejemplo problemas cardíacos, anomalías de los huesos y los músculos, problemas estomacales e intestinales o también pulmones subdesarrollados. Yo recomiendo que se hagan una serie de exámenes en el bebé después del nacimiento para que se pueda diagnosticar esta afección. Entre ellos, por ejemplo, podrían ser exámenes de sangre, una pielografía intravenosa, una ecografía, una cisto-uretrografía miccional o también radiografías. Doctor, ¿cuál es el
procedimiento quirúrgico que se debe realizar en el síndrome conocido como de ciruela pasa? El síndrome de abdomen y ciruela pasa o síndrome de Brown-Belly, básicamente el procedimiento está destinado a volver la contención de la pared abdominal. Por lo tanto, se hace una plastia de la pared abdominal y también el tratamiento está enfocado hacia la corrección de lo más común que acompaña el síndrome, que es la distrofia vesical. Se trata de hacer un procedimiento de neosíntesis o de neocierre de la pared vesical, reimplante ureteral y la corrección de la plastia de la pared abdominal. ¿Cómo quedaría el niño? Bueno, después de la intervención quirúrgica, el niño, debido al pobre peristaltismo en los uréteres en el SPV, hace improbable que estos queden funcionales. Por ello es casi inevitable que se requiera de una derivación permanente a edad más avanzada, así que no se recomiendan reimplantaciones quirúrgicas. En cambio, con una intervención a edad más avanzada, las arrugas desaparecerán, aumentará el tono de la pared muscular. Si se realizan las operaciones quirúrgicas necesarias, el paciente quedará prácticamente normal, es decir, con sus funciones urogenitales casi normales, sus testículos en lugar, pero es importante saber que a pesar de todo puede quedar con una insuficiencia renal considerable. Gracias.